6, versículo 10. Búsquelo, por favor. Dice, Efesios 6, 10, dice, yo comienzo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien. ¿Cuál es el trabajo del enemigo en estos días? Ahí dice muy claramente que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y no es que el diablo anda asustando a la gente ahí en las casas, ¿verdad? A las 12, a medianoche. No. Y reflexionando sobre las clases que doy cada semana, tengo que leer mucho para dar esas clases y me encanta. Y ayer enseñándole a unos hermanos, romanos por supuesto, les decía, ¿verdad? De las 9 doctrinas básicas que hay, ¿cuál es que ataca a Satanás? No ataca la doctrina de los ángeles, ni de la iglesia, ni los eventos futuros, ni del pecado, ni la de Dios Padre. Bueno, un poco, la de Cristo sí la ataca. Mucha gente cree que Cristo no es Dios. La ataca un poco. Pero ¿cuál es la doctrina que más ataca al enemigo? Es la doctrina de la salvación. Que la gente vaya a sus respectivas iglesias y oiga sermones de moralidad en el púlpito, que tiene que cambiar, que tiene que transformarse, ¿verdad? Que tiene que ser mejor esposo, que no es malo, ¿verdad? Pero que no salva a nadie. Entonces, y ahí está la gente entretenida, ¿verdad? Oyendo sermones específicos para la familia, para el matrimonio, para el perdón, las relaciones interpersonales, que no son malas. Entonces la gente, al oír tanto sermón moral, ¿qué piensa? Yo tengo que ser bien moral para ser salvo. ¿Y dónde queda la sangre de Cristo? O sea, toda la moralidad que usted quiere hacer viene después que usted ha sido justificado por la gracia de Dios, por la fe en Cristo. ¿Entiende? Entonces, lo principal que la gente debe de oír en una iglesia evangélica, bíblica, de la doctrina, es que Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que fue sepultado y que resucitó. Y que ahora usted tiene vida y vida en abundancia, vida eterna, y usted ya no va a ir a pagar por sus pecados personales al infierno, porque Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Yo los animo que ustedes oigan otras predicaciones de los predicadores famosos de San Miguel o de Latinoamérica y pónganle oído a ver si predican el evangelio, pues. Yo los desafío, más bien dicho, escuche a otros predicadores y vea si hay sangre redentora en esos mensajes. Los desafío que lo hagan. Entonces usted ya entiende que el enemigo, por eso ha hecho un montón de iglesitas evangélicas, un montón de denominaciones evangélicas, que son simplemente iglesias tradicionales predicando lo mismo. Y mire, y el mensaje va pensado más que todo en crecer numéricamente, no en que la gente se salve y obtenga la vida eterna.
El domingo pasado yo no terminé de ver el punto de este punto. La coraza de justicia se refiere a revestirse mentalmente con la verdad de la justicia de Dios, que es la posesión de todo creyente en Cristo. Ajá. No terminé de ver este aspecto porque la coraza de justicia se refiere a revestirse mentalmente con la verdad de la justificación que usted tiene. Porque en algunas veces usted se va a sentir deprimido o decaído, ¿verdad? O con deudas, problemas familiares, matrimoniales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ponerse la coraza, recordar que usted es un hijo de Dios, que ha sido justificado, que ha sido perdonado, ¿verdad? Que es un linaje escogido, que es un real sacerdocio, que usted es una parte de la nación santa del pueblo de Dios. Entonces la guerra espiritual aquí está. Y díganme si no es cierto que a veces en la familia o en el matrimonio se dan problemas o discusiones por cosas muy pequeñísimas. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿quién está ahí actuando? El enemigo. El enemigo quiere que usted se divorcie o se separe, ¿entiende? Se vaya de la casa, dejar a sus niños ahí al libre albedrío, que el enemigo los devore. Acuérdense que el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Y él ahorita está matando a un montón de gente espiritualmente. Hay mucha gente que está creyendo que está en una iglesia con una gran multitud. Aquí está la verdadera. Esta es la iglesia evangélica verdadera. Aquí está lleno de gente. O aquí estoy en la correcta porque aquí hay milagros y sanidades. La sanidad de otras personas a mí no me ayuda en nada a la salvación. Y la gente eso anda buscando en las iglesias. Sanidades, dinero, o quitarse alguna adicción o algún pecado habitual, repetitivo. No andan buscando a Cristo. No andan buscando a Cristo, andan buscando una solución a su problema personal. Entonces ahí donde la gente asiste a esos lugares, a esas iglesias donde no le hablan del sacrificio de Cristo. Donde no le hablan, de hecho, ni conocen la palabra justificación. Yo los oigo. Son bien poquitos los que usan la palabra justificación en sus púlpitos. Y mire, y que es clave, pues, porque la justificación es que Dios en su soberanía declara justo o justificado o salvado o con vida eterna a una persona que pone la fe sola en Cristo solamente. Entonces, ¿a qué va la iglesia la gente? ¿A querer cambiar? ¿A dejar las drogas? ¿Para que el cónyuge cambie? Esas son motivaciones incorrectas. Y yo oro que toda persona que venga a esta iglesia local obtenga la vida eterna por la fe. ¿Cómo usted va a vivir la vida cristiana? Es su responsabilidad, no mía. Así que yo me quedé en esto la semana pasada. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sí, entonces estamos ahí en la coraza de justicia. La coraza, le dije la vez pasada, que era protegía esta parte de arriba donde están los órganos vitales, a todo lo que usted conoce, principalmente el corazón, ¿verdad? Que podía ser alcanzado por una flecha. Y vimos estas dos clases de justicia. Y voy a repetir la tercera justicia que vimos ese día. La que Dios da. Ajá. ¿Cuáles son las 4 clases de justicia de la Biblia?
la que Dios da. Y vamos a ver Romanos 4, Romanos 10, ¿verdad? Por eso aquí enseñamos Romanos. Aquí creemos que el libro más importante de la Biblia es Romanos, porque ahí Pablo en 5 capítulos habla ampliamente de la justificación. El término que yo quiero, la palabrita que yo quiero que usted, cuando oiga a otro predicador, mire si la menciona, esa o sus sinónimos. Vida eterna, salvación, adopción en la familia de Dios, perdón de pecado, etc. Muy bien, ¿qué dice Romanos 4, del 3 al 6? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vale. Pablo magistralmente escribe Romanos y para hablar de la salvación pone el ejemplo de Abraham. ¿En qué libro se encuentra la historia de Abraham? En Génesis, comenzando la Biblia. Abraham aparece en el capítulo 12 de Génesis. Entonces ya Dios empieza a desarrollar su plan de salvación. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y su fe, aquí dice, ¿verdad? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Acuérdense que esta palabra justicia es sinónimo de justificación. En otras palabras, Pablo está hablando técnicamente y dice, Abraham le creyó a Dios y fue salvado. Fue declarado justo. Obtuvo la vida eterna. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque creyó. Porque puso la fe en Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Y salió de Ur por fe. Y se fue a donde Dios le dijo que se iba a ir. Por fe. ¿Fue Abraham a alguna iglesia? No. ¿Se bautizó Abraham? No. No estoy diciendo que es malo hacer eso, no, es para creyentes. Entonces, Dios llamó al incrédulo, al pagano, Abraham, que adoraba piedras y adoraba palos, se le manifestó, le habló, y él respondió en fe. Y dice, pero al que obra, al que quiere hacer obras para salvarse, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si vos querés salvarte por obra, tenés que hacer, o sea, ¿cuántas obras tenés que hacer? ¿Cuántas obras diarias tenés que hacer? ¿Cuántas obras mensuales? Entonces dice Pablo, y o sea, se le cuenta como deuda. Quiere decir que Dios te debe la salvación entonces, que hasta que hagas determinado número de obras, Dios te va a dar la salvación. Dios no le debe la salvación a nadie. Dice el 5, buenas noticias, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, al incrédulo, al hijo del diablo, su fe les contada por justicia. Entonces, así como fue salvado Abraham en Génesis, así los creyentes hoy son salvados por la fe sola en Cristo. ¿En qué dispensación vivió Abraham? Inocencia, la conciencia, gobierno humano, la promesa. Se le hizo una promesa específica a él. Entonces, fíjate que en la Biblia, en pocos capítulos, hay 4 dispensaciones. Este es tema de otro día. Bueno, pero las 4 dispensaciones, el ser humano siempre falló. Dios lo disciplinó y Dios le dio una alternativa. Pero ese es otro punto. Pero Pablo no se quedó corto
con solamente el ejemplo de Abraham. En el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿en qué dispensación vivió David? En la ley. Ajá. Y en la ley, queridos hermanos, ¿qué castigo de Dios merecía un adúltero? La muerte, y muerte de sapo. Bueno, yo digo así porque cuando uno era pequeño y miraba por ahí un sapo, uno era grosero, ¿verdad? ¿Qué hacía uno? Agarrarlo a pedradas al pobre animal. Es que te va a echar leche. Loco. Es que si te cae leche, te va a hacer un paño blanco aquí. Llegará más pedradas. Pobre sapuyulo. Bah. Entonces, pero David murió a pedradas, hermano. Ahí ve usted cómo en medio de esa ley había gracia divina. Entonces, por eso es que a mí me encanta la gracia. Es maravillosa. Porque tenemos un Dios perdonador, misericordioso y amoroso. No un Dios que juzga o garrotea a sus hijos, no. Un Dios así como aquel que recibió al hijo pródigo, ¿verdad? Y ese hombre todos los días miraba allá a la puerta a ver si aparece mi hijo. ¿Entiendes? Y el día que apareció, ese hombre corrió, se echó lo abrazó, lo besó. Y ese padre representa a nuestro Dios Padre en esa historia. ¿Entiendes? Entonces, ese es el Dios que tenemos. Ese es nuestro Dios. Y David fue salvado. Pero fíjense que hay muchas personas que van a iglesias y creen que no. No han leído Romanos. No han leído que él escribió Salmos, donde dice cosas después de haber pecado con Betsabé. Entonces dice Pablo, como también David habla de la bienaventuranza, de la bendición del hombre a quien Dios atribuye salvación sin obra. Cuando un legalista me oye predicar, dice, pues la gente puede ir como le da la gana. He dicho eso ahorita, ¿no? Pues alguien salvado ya no va a hacer buenas obras. He dicho eso, hermano. Pero ellos lo malinterpretan a uno, ¿verdad? Entonces, ahora que usted ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, debería crecer en la gracia y el conocimiento. Debería de crecer en asistir a la iglesia, conocer a los hermanos, hablar con ellos, dejarse discipular, evangelizar, discipular a otros si usted puede. O sea, hay un montón de cosas que hacer, hermano, para los que ya somos salvados. Pero ninguna obra va a salvar a un creyente. Muy bien. Pablo también en el capítulo 10, 1 al 4 dice esto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia y todo aquel que cree. Estoy seguro. Mire, hermano, voy a poner mejor yo de mal ejemplo. En 8 años en esta iglesia local, yo nunca prediqué de Romanos, porque siempre fui un miedoso para predicar. Algo de lo que yo no estaba seguro, yo no predicaba. Es más, casi siempre mis sermones salían de lo que yo estaba leyendo en mi vida personal. Decía, me gusta esto va para el domingo. No me complicaba la vida. Y estoy seguro, insisto, de que muchos predicadores modernos no predican esto, no es porque no les gusta, es que no
lo entienden como yo no lo entendía. Hasta que yo me senté por algunos años a que me explicaran. Y ahora lo confirmo con las teologías de los grandes hombres de Dios, que ahí está la justificación. Ahí están los tres tiempos de la salvación: justificación, santificación, glorificación. Ahí ha estado todo el tiempo. Es más, la Biblia Scofield, por ejemplo, la Biblia comentada de Scofield, tiene casi 95 años de existencia, hermano. Ahí está. Ahí está. Y algunos ahí en las redes la rechazan porque esa Biblia es dispensacionalista. Y buenísima esa Biblia. Buenísima. Por cierto, fue mi primera Biblia de estudio. El hombre. Entonces, hermano, el versículo clave es 3, miren. Los judíos y mucha gente ignora la justicia de Dios. Ignora la justicia. ¿Qué hacen ellos? Procuran establecer su propia justicia por obras. 3, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La salvación por fe sola. Sé que solamente hay dos tipos de religión, no le dije. La de la fe, o la de las obras, ¿verdad? Y la de la fe. Y la Biblia enseña la salvación por fe. Porque de tal manera... Pero como algunos no entienden el lenguaje teológico elevado de Pablo, vamos a Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que es más digerible, verdad? Es más amigable, ¿verdad? Pero aún así, la gente enseña por ahí, para ser salvo tenés que creer en Cristo y bautizarte. En Cristo y tomar Santa Cena. Cristo y los 10 mandamientos. Cristo y confesar tus pecados. Cristo y arrepentirte de tus pecados. Cristo y tenés que hacer a Cristo llamado, ¿cómo es la cosa? Permítanme. Sí, pedir a Cristo que sea el Señor de tu vida. Ajá. Cristo más una vida santa. Cristo más el señorío del Señor Jesucristo. Algún día vamos a ver esos argumentos y los vamos a clarificar. Pero es lo popular hoy en día, donde se le agrega algo a la fe. Entonces, hermano, ¿quién no entiende eso? Solo aquel terco que ya tiene su filosofía en la mente, ¿verdad? Que es Cristo más algo más, no lo va a creer. Y después Pablo lo apoya porque por gracia sois salvos por medio de Efesios 2, 8, 9. Por lo que... La número 4. La que Dios produce. Esa es la justicia que... Romanos 8, 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo en Romanos 8 está hablando de justificación, de santificación o de glorificación. Respuesta de santificación. Ya les dije, en los primeros 5 capítulos habla solo de justificación. Habla del hombre moral, del hombre inmoral y del hombre religioso, el que tiene solo religión y no tiene Cristo. De esos tres grupos toda la humanidad sin Cristo está en uno de esos grupos.
O es inmoral, o moral, o religioso. Tiene una religión y no es salvo. No es salvo, ¿verdad? Entonces, hermano, dice Pablo en Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del... ¿Qué produce la ley, hermano? La ley que Dios le dio a Moisés, ese era un ministerio de muerte, de condenación, porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos en cada momento de su vida, toda su vida. Entonces la ley, los 10 mandamientos son malos. No, la ley es santa, justa y buena, y muestra al inconverso que es un pecador, un mentiroso, que es un codicioso, que ha deshonrado a sus padres, etc. Entonces, esa ley es un maestro para llevar al inconverso a Cristo Jesús. Ese es el objetivo de la ley. Les dice Pablo que el Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado, porque lo que era imposible para la ley, o sea, producir santificación, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese no por nosotros, sino en nosotros. ¿Significa eso, hermano, que ahora que somos salvos vamos a poder cumplir todos los 613 mandamientos de la ley? No. De lo que Pablo está hablando es de la justicia de la ley. ¿Y cuál es la justicia de la ley? Son los 2 mandamientos mayores. Amarás a Dios, son los absolutos morales allá. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tú. Y eso se puede hacer por esfuerzo personal, hermano. No, solo dirigido por el Espíritu Santo. Por eso acá, hermano, aquí no le decimos a usted que no peque, porque aquí no reunimos pecadores salvados por gracia. Aquí le decimos, hermano, cada día confiese sus pecados personales. A mí. No, si yo tengo suficiente con mis pecados, hermano, tengo mucho, y oír lo suyo, no. Confiéselos a Él todos los días. Póngase de acuerdo con Dios que lo que hizo en ese día era pecado. Para recibir el perdón paternal, para restablecer la comunión con Dios. Cuando este individuo pone la fe sola en Cristo Jesús, él ahí es salvado para siempre, lo que usted dice. Entonces recibe el Espíritu Santo en el momento de la fe. Entonces este individuo llega a formar parte ¿de qué? De la familia de Dios. ¿Qué dice Gálatas 3:26? Que todos somos hijos por la fe en Cristo. Ahí está. ¿Desde qué momento usted ya no era el infierno? Desde el momento que puso la fe. Bienvenido a la familia de Dios. Haga esta oración. No. No es cierto. Eso dicen los mentirosos. Haga esta oración para recibir a Cristo. Y el pastor ha predicado que fue al gimnasio, que anduvo allá en Israel, ¿verdad? Que anduvo en un crucero. Y salva eso a la gente. Que fue al súper y que... pero a la gente le gusta, fíjense, ese evangelio de experiencias personales. Entonces, hermano, entonces, cuando confesamos los pecados, estamos en comunión con Dios. Nos sentimos bien, tenemos paz, dormimos tranquilamente. Es la paz de Dios. Que muchos creyentes aún no la gozan porque no confiesan sus pecados. Eso no es ningún misterio, hermano. Entonces,
Cuando pecamos, que pecamos a diario, nos salimos de la comunión, pero siempre estamos en la familia de Dios. Dios nunca nos expulsa de su familia. Así como nuestros hijos, cuando se portan mal, no los corremos de la casa. A lo más que puede dar es una disciplina, un par de nalgadas bien puestas, ¿verdad? Entonces, cuando confesamos el pecado personal o los pecados, volvemos a la comunión con Dios. Entonces, esto, hermano, la confesión del pecado debería ser diaria. Insisto, por lo que no oyeron. Miren, no es cierto que en la vida que vivimos andamos en el corre-corre. Yo he hablado con gente y me dice, mire hermano, son las 4 y yo no he almorzado. Yo soy bien puntual para comer, hermano. Yo, sí, 12 en punto. A las 12:01 me está abriendo el estómago. Pero, digo, ese tipo tiene dinero, hombre. Si tiene vehículos, si tiene propiedades, y no se ha hartado todavía. Mire, y quizás no pasó por ahí, no compró una hamburguesa por no gastar, fíjate. Sí. O un hot dog ahí, un mataniños, pues no. Y un peso vale, men. No. Ahora tengo en la casa comida, ya fue el súper. ¿Y para qué trabajás, pues, cabezón? Entonces, hermano, hay gente que no tiene paz. No hay paz. Y mucha gente hace actividades para buscar la paz. Y cuando vienen de esas actividades, vienen más cansados. Por ejemplo, yo he oído mucha gente que después de la vacación de Semana Santa van a la playa. Van a la playa, se ponen todos, se queman, se broncean, ¿verdad? Y el montón de chul. Y dicen, ay, yo no, vengo cansado de la playa. Y yo los entiendo. Todos medio quemados, les arde la cara, ¿me entiendes? Han tragado agua salada, pero vienen cansados. Y entonces, pues, ¿a qué fueron? A casarse más. Entonces, pero el punto es que no tienen paz. Y creen que andar en el carro, en una salida, de manejar, le va a quitar el estrés. A mí me estresa manejar, hermano. Yo estoy aburrido de manejar. Pero alguna gente se desestresa o va al súper de shopping para desestresarse. Sí. Y sales de la casa, ¿me entiendes? Y agarras un Uber. ¿Y sabes qué compras en el súper? Un juguito natural. Del valle. De los huesos secos. El jugo del valle. De los huesos secos. A eso fueron. A mí me lo han dicho, hermano. Es que estaba aburrido y salí, fui a Metro y fui a vitrinear y compré ahí en el súper una bolsita de chocolate para desestresar. No tienen la paz de Dios. Si son creyentes, están en paz con Dios. Están en paz con Dios. Creyentes salvados, pero no disfrutan. Todavía brincan cuando están durmiendo. Todavía brincan cuando medio están durmiendo. No duermen 8 horas, se levantan a cada rato. Ahí dejémoslo mejor, ¿no? Cambiemos. Yo veo uno ya está. ¿Quién habrá contado al pastor? Nadie. Si es típico. Pregunta. ¿Qué debes tener presente en cuanto a la justicia que posees? Vaya, la pregunta está hecha así a propósito. ¿Qué debes tener presente en cuanto a la justicia? No, a la salvación, a la vida eterna que posees. ¿Qué tienes que tener presente? Que todo es por la gracia de Dios. Todo es por medio de Jesucristo, nunca por lo que nosotros hayamos hecho. Ajá. La salvación es desde el principio hasta el final
una obra de Dios, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos simplemente fue creer el Evangelio, ejercer la fe en Cristo. Y el creer es una obra, hermano. No, lo único que no es obra en la vida es creer, ejercer la fe, ¿verdad? Entonces, el Dios de gracia mandó a Cristo a morir por nuestros pecados y usted puso la fe. En ese exacto momento que puso la fe, ahí nació de nuevo. Ahí vino el Espíritu Santo a su vida, a morar permanentemente, para siempre. Por ahí dicen que si usted peca se sale, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pablo le dijo a los corintios, ¿verdad? Lo que usted sabe. Ustedes son templos. Su cuerpo es morada, es una habitación del bendito Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pablo? Les recordó su posición en Cristo. ¿Entiendes? Pero yo tengo que seguir, hermano. Tengo que seguir. Pregunta. ¿De cuáles falsas enseñanzas te librará esto? Ahí quiere llegar. En base a todo lo hablado, ¿de cuáles falsas enseñanzas quiere librarte el Señor? Número 1. El legalismo, la creencia que trata de ganar o merecer las bendiciones de Dios por medio de ritos religiosos o por buenas obras, tanto para la salvación como para la vida cristiana. Uy, mi hermano, mire, las iglesias evangélicas tradicionales enseñan eso. Enseñan legalismo. Legalismo es cuando alguien mezcla Cristo más otra cosa para salvación. Eso es legalismo. Ahí están pervirtiendo el evangelio. Entonces, más despacito, legalismo es la creencia que trata de ganar o merecer las bendiciones de Dios por medio de ritos, como el bautismo, como la Santa Cena, o por buenas obras para la salvación, como para la vida cristiana. Hermano, dice Efesios que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, hermano, ahora como creyentes, hace poco hablé de la confesión de pecados. Cuando usted confiesa sus pecados, usted es un creyente espiritual, ya dispuesto a hacer cualquier buena obra. Y no es al revés. No es que yo al hacer buenas obras voy a ser espiritual. No. Ese es legalismo. Ese es legalismo. Entonces, solamente un creyente que confiesa sus pecados y está lleno del Espíritu Santo puede ejercer las buenas obras. Un creyente espiritual hace buenas obras. Entonces, y además, ese con respecto a la vida cristiana. Para la salvación, ¿qué le vamos a agregar a la fe? Y manipulan con eso. Mira, hermano, congréguese, diezme, sirvan a la iglesia y Dios le va a bendecir. ¿No es cierto, hermano? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ya le dije, el paso es confesar sus pecados, sentir agradecimiento a Dios porque nos salvó y por eso congréguese, ofrende, aquí no pedimos diezmo, sirva si usted quiere. Mire, hermano, y esta iglesia es una iglesia de la gracia. Predicamos el evangelio de la gracia porque no le obligamos a nada. Ni que sirva, ni que tome Santa Cena, ni que se bautice, sino que de su corazón agradecido salgan las cosas. Muy diferente a las iglesias legalistas. Bautícese para que pueda llevar privilegios en la iglesia. Bautícese para que pueda servir en la escuela bíblica.
Es el legalismo. Muéstreme un versículo que diga que hay que bautizarse en agua para servir. Entonces lo que ellos hacen es que a la gente le cueste, ¿verdad? Para que después lo aprecie. Absurdo, hermano. ¿Y dónde queda el creyente carnal? Siempre van a haber creyentes carnales. Ya vamos a ver eso más adelante. Vamos al número 2. Entonces, la primera falsa enseñanza es el legalismo. Usted ya fue bendecido, ¿verdad? Usted a diario confiesa en sus pecados y cuando Dios ponga algo en su corazón, hágalo. Yo no le voy a decir, haga esto, no. Si cuando Dios ponga algo en su corazón, hágalo. Hermano, en primera de Juan dice, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Exacto, eso dice, y es para creyentes, para recibir el perdón paternal. Porque en el momento que creímos en Cristo Jesús, recibimos el perdón legal, total y judicial. Por eso es que un creyente no va al infierno. Insisto, en el momento del nuevo nacimiento. Ahí fueron perdonados todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero como fallamos a diario, lo confesamos y recibimos el perdón paternal para estar en comunión con Él. Y ya listos para leer las Escrituras, para evangelizar, inclusive para poner un tweet en redes, un versículo, mandarle una predicación a un amigo, etc. Mire qué fácil es ahora evangelizar. Pero mire la pregunta que se hace mucha gente: ¿y por qué no todos los cristianos publican cosas en sus muros? Cosas cristianas. ¿Por qué será ello? Hay muchos factores y yo creo que la mayoría de veces porque no se quieren exponer. El hermano como bien educado, ¿me entiendes? Como Wilma. Es que no se quieren exponer. ¿Entendió? Es que no se quieren dar color, que son creyentes, les da pena. No le iba a decir, pero lo voy a decir. ¿Se dieron cuenta que murió un muchacho en Estados Unidos? Charlie Kirk. No me quedó tiempo de leerlo, pero al parecer era un creyente. Y él lo manifestaba. A él lo odiaban porque apoyaba al presidente actual de Estados Unidos. Era un creyente confeso, él confesaba a Cristo. ¿Me entiendes? Y mucha gente lo odiaba porque era un tipo bien definido al decir que el aborto era un pecado, que el matrimonio con personas del mismo género era pecado. Mira, hermano, ahorita las redes, no sé qué redes, eso está inundado, aún de gente burlándose, alegrándose y bailando por la muerte de ese hombre. Eso es perverso, hermano. Mire, aún si hubiese sido alguien de otra religión, ¿me entiende? Oriental, por allá, de la Cábala, ¿cómo te vas a alegrar vos por la muerte de un ser humano? Pero para que usted vea cuánto la gente odia a Cristo Jesús. Y murió no en un lugar de vagos, en una universidad, porque él le gusta ir a las universidades, dar su charla, ¿me entiende? Poner sus creencias y daba lugar a preguntas, ¿verdad? Y él las respondía así en público. Habían 3,000 personas ahí reunidas en esa universidad cuando le dieron un balazo. ¿Se da cuenta? La gente odia a Cristo Jesús. Punto y aparte, veamos la segunda falsa enseñanza. El misticismo.
Es la actitud o pensamiento falso que incita a una vida espiritual más elevada por medio de sentimientos personales, experiencias subjetivas, intuición interna o revelaciones extrabíblicas. Los predicadores, debido a su incapacidad de querer estudiar la Biblia profundamente, recurren al misticismo y decir que Dios les habló por sueños y les dijo esto: compra el 5 en la chica y vas a ganar. ¿Me entiende? Y hermano, Dios habló por sueños a José en el libro de Génesis. Ahora nos habla a través de las escrituras, pero todavía hay gente que sueña, porque en algunas iglesias hay algunos interpretadores de sueños, imagínense. Falsos. Entonces hacen eso, ese misticismo, ahí están en la iglesia y es de noche y apagan unas luces y cantan y cierran los ojos y lloran y hay lenguas de repente. Pero lo más antibíblico que pasa en esas reuniones es que Pablo en Corintios dice que cuando alguien habla en lengua, es decir, en un idioma extranjero no aprendido previamente, tiene que haber alguien que interprete eso. ¿Y qué pasa? Varios están hablando a la vez, no hay ningún intérprete. ¿Y qué manda Pablo? Miren hermanos Corintios, si no hay nadie que interprete, en su casa hablan lenguas, lo que ustedes quieran. Yo, decía Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lenguas. Ese es misticismo, ¿no? Y yo le podía poner un montón de ejemplos de misticismo, ¿verdad? Pero esos son los más populares, ¿verdad? Que canta, la gente llora. A veces ungen el templo, ¿verdad?, con aceite, para que los demonios se vayan. Salir a orar en las calles, ¿verdad?, a reprender demonios y levantar las manos. O, este era bien popular hace como 30 años. Hermanos, queremos comprar aquella propiedad que está por allá. Vamos a poseerla, a poseerla y nos paramos y Dios nos la va a dar. No, Pico, que era el dueño de la propiedad, no que la gente vaya a caminar por ahí. ¿Me entendió? Pero engañan a la congregación, les enseñan misticismo, ¿verdad? Lo repito, misticismo es la actitud o pensamiento falso que incita a una vida espiritual más elevada por medio de sentimientos personales, experiencias subjetivas, intuición interna o revelaciones extrabíblicas. Antes se abusaba mucho de eso. Decía el pastor, hermano Giancarlo, el Señor me ha revelado que ahora me prestas tu vehículo, que me lo llené de gas, porque el Señor me dice que vaya a comer allá a Alegría o a Cuco. Ya le veo ahí aquel men. No, ¿y qué hacía la gente, hermano? Sí, se gozaba. Entonces, por mucho tiempo han manipulado a la gente. Número 3. El libertinaje es la actitud mental que pervierte la gracia de Dios al presumir incorrectamente que la gracia de Dios y la libertad de la ley es licencia para pecar. Ese es nuestro enemigo en esta iglesia local, ¿verdad? El creyente, al entender el evangelio y salvarse, a ser justificado, tiene 2 opciones: o se vuelve cómodo, inactivo, un poco diligente, ¿me entiende? O cae en la zanja del libertinaje. Se va por ahí a satisfacer su carne, ¿me entiende? Dice, yo soy salvo y tú puedes hacer esto, aquello o esto otro.
Entonces, por eso algunos predicadores tienen miedo de explicar el Evangelio de la gracia. Contaba ayer uno de los pastores que estoy discipulando con un romano, que por cierto, en una clase hace 3 sábados, yo vi que el hombre llegó y se sentó ahí. Yo di la clase de romanos, y dije yo, ¿y este individuo qué onda? Igual, ¿verdad? Hablé del Evangelio claramente como suelo hablar, sin ¿cómo se llaman? Sin ocultar nada. Al sábado siguiente me dice, el que estaba ahí era mi hermano y un pastor en Estados Unidos. Pero no se preocupe, hermano. Yo le expliqué toda la doctrina de la gracia y ¿sabe qué me dijo él? Mira, fulano, todo lo que me has dicho es cierto, pero no puedo enseñarle eso a los hermanos. Claro, porque ya le dije, el Evangelio de la gracia o vuelve cómoda a la gente para congregarse o se va por ahí a saltarse el cerco y a vivir como Nabucodonosor cuando Dios lo expulsó. ¿Qué quiso decir? Lea el libro de Daniel. ¿Entienden? Y obviamente, al volverse la gente cómoda, se congrega menos y a menos personas, menos money. Y ese es el problema de los predicadores, el problema económico. Y ahí en una de las clases, como ellos hacen preguntas, me acordé de un caso de un pastor de la gracia. Yo sé que él enseñaba romanos hasta con diapositivas en su iglesia. Pero mire este ejemplo. De repente vino una misión de Estados Unidos, ¿verdad? Una misión bautista, porque tienen visto la gente. Y hablaron con él y le dijeron, ¿te querés afiliar a nosotros? Sí, dijo él. Te vamos a dar una computadora, laptop, y te vamos a dar una mensualidad. Mi amigo X, ahora predica el Evangelio de la gracia. No. Él sabe que el Evangelio ofende y molesta. Entonces ahora predica lo que sus patrones quieren que predique. ¿Entiendes? Porque le tienen miedo, ¿cómo se llama? Al libertinaje. ¿Verdad? O sea, aquí, usted sabe, esta iglesia es abierta. Si usted viene, bienvenido, ¿verdad? Y cuando aparece todo golpeado, todo chocado, ¿me entiende? Y de goma, ¿qué le decimos nosotros? Usted es un hijo de Dios. No, aquí ya no toma. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Yo lo digo de una manera jocosa, pero es cierto, hermano. Todos hemos pecado en la semana. Todos. Y es refrescante oír que Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Cuánto me falta? 2 minutos. Va. Cuando se entiende la gracia de Dios, muchos creyentes piensan que tenemos permiso para pecar. Este es el, ¿cómo se llama? El cáncer de la doctrina del Evangelio de la gracia. Cuando se entiende la gracia de Dios, cuando se cree, cuando el individuo es salvo, muchos creyentes piensan que tenemos permiso para pecar. ¿Es cierto eso, hermano? No. Que ya Cristo pagó sus pecados pasados, presentes y futuros, sí. Pero quiere decir que si yo me voy hoy en la tarde para Cuco, ya Cristo pagó ese pecado. ¿Respuesta? Sí. Yo no lo veo. No se vaya, hermano. Ven en la tarde, va a haber bendición de Dios. No, usted ya fue bendecido, ya fue declarado hijo de Dios eternamente y para siempre. Y oye, el Evangelio de la gracia produce una actitud de agradecimiento. Por eso aquel desagradecido
que es fiestero y vago, debería recibir el librito del Evangelio otra vez. No tiene una actitud de agradecimiento. O sea, no ha entendido bien el Evangelio. No ha entendido bien, ¿verdad? Entonces eso es crítico. Entonces la gente que dice, soy salvo, me voy a ir por ahí a divertir. Se divierte una semana, se divierte unos meses, a un año, fíjese. Pero de repente, Dios trata con ellos. Y ahora ya tienen un problema. Y a veces algunas personas tienden a vivir miserablemente después de ese problema. Lo voy a ilustrar, y no lo digo por alguien en particular, pero lo voy a ilustrar para que se entienda lo que estoy hablando. Un ejemplo, una muchachita en el Evangelio, aquí estaba, aquí creció, fue salvada, llegó a los 18 años, ¿verdad? Ya tiene DUI, y se va por ahí a divertirse. Mire, y de hecho, que es el caso de muchos pastores. Más que todo, en Estados Unidos, muchos hijos de pastores no son salvos. Y ellos lo dicen. Aquí en Latinoamérica, como nosotros somos más ordinarios, obligamos a nuestros hijos a venir a la iglesia. Bueno, antes, ¿verdad? Antes. Pues todavía las escopetas mandaban a los patos. ¿Cómo? ¿Verdad? Pero allá no. Allá no. Entonces, la muchachita, vamos a ir a una muchachita, yo me acuerdo de un caso, pero muy fuerte. Una muchachita de Estados Unidos, un pastor gringo, ¿verdad? Se va a vacilar, a la discoteca, fiestas, en la playa, ¿verdad? Divirtiéndose. Y va a decir, no, esto es mejor que estar en esa iglesia con esos viejitos aburridos. Hermano, pero de repente esa muchacha sale embarazada. Sale embarazada y alguien la infecta de SIDA. ¿Va a ser su vida divertida después de eso, hermano? No. Claro que con una cuestión así, ¿me entiendes? La persona dice, ups. O reacciona y sigue rezando a Cristo, o responde y busca de Cristo. ¿Entiendes? Ayer, esta semana me enteré, yo no sé, mejor no voy a decir el nombre. Hay un pastor suramericano muy conocido, sale en las redes, muy bueno. Y me enteré de que este pastor, un hombre, un hijo alcohólico. El pastor es muy conocido en toda Latinoamérica. ¿Y qué decisión tomó él? O sea, creó en el Evangelio el muchacho. ¿Sabe qué, hermano? Lo echó de la casa. Lo echó de la casa y este muchacho en el mundo falleció. Es duro, ¿verdad? Pero yo le decía a la persona que me contaba, mira, el hermano tomó esa decisión pensando en que el hombre ya iba a reaccionar, iba a volver al hogar. Porque ningún padre quiere eso para un hijo. No, imagínate que fuera el caso suyo, tener ahí ese alcohólico en la casa, manteniéndolo y dándole para licor, y él ahí gritando por ahí. ¿Verdad? Yo creo que cualquier padre sensato que quiere la paz, lo saca de la casa. Entonces yo me preguntaba, ¿y este muchacho, este hombre, habrá puesto la fe en Cristo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero, vea, el creyente que cree, ¿verdad? Que como ya es salvo, era ya divertirse. Acuérdese que Hebreo dice que Dios al que ama disciplina.
Y esa disciplina, mire, Dios es paciente, el individuo puede vivir en años en un hábito oculto, años, oiga bien. Dios en su misericordia le da tiempo. Esta gente, pues estoy bien, no hay problemas con Dios, como digo, y de repente, ¡pum! Caso típico, el de Sansón en el libro de los jueces, que anduvo con un montón de novias, así que le cayó, pues. Entonces, el Evangelio de la Gracia, bien explicado, no es licencia para vivir desordenadamente. Vamos terminando la pregunta. Cuando se entiende la gracia de Dios, muchos creyentes piensan que tenemos permiso para pecar. Respuesta. Es algo que debemos esperar que pase con los creyentes nuevos. Por eso Pablo hizo la pregunta en Romanos 6:1. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué Romanos 6, hermanos? Porque ya Pablo en 5 capítulos ha hablado de justificación y comienza hablando de santificación con esa pregunta. Señores, ¿continuaremos en el pecado para que haya más gracia? Él mismo contesta la pregunta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Bien, vamos a quedarnos ahí, hermanos. Vamos a orar.